Buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más. Hoy un lindo día, prácticamente de verano, por suerte. Vamos a que dure esto. Ayer en la clase, que éramos unos poquitos nomás, porque por una razón o por otra no éramos más de 10, 12, más no éramos. Pero de cualquier manera sirvió para dar comienzo para apuntar gente para el asado que vamos a tener el 19 de mayo, el domingo 19, que repetimos todos los años, más o menos en esa fecha, y después a fin de año. Les digo, para los que estén viendo y no fueron a clase ayer, que, que se pongan en contacto y que quieran ir el 19 al asado, que se pongan en contacto con Eduardo o con Mirna, que son los dos que están en los delegados y subdelegados. De cualquier manera, los próximos viernes seguiremos apuntando gente, porque en este momento lo importante es saber cuántos vamos a ir para después hacer las cuentas y ver qué compramos. Bueno, vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es ni más ni menos que hablar de la figura del tango, porque yo creo que hablar de tango y no hablar de Carlitos Gardel es como hablar de otra cosa. Si hay tango es porque existió Gardel, y eso es así, de una. Si no hubiera existido Gardel, no sé si estaríamos dando estas clases y si habría cursos de tango o baile de tango, no sé. Gardel fue todo, porque a partir de él el tango se universalizó y a partir de él la gente se concientizó de que había un nuevo ritmo y que podía ser cantado y bailado en todo el mundo. Así que todos los años, sin duda, en alguna clase, en algún momento, la figura de Gardel siempre aparece. Desde que empezamos las clases, allá en el 2008, siempre Gardel está presente en alguna de las clases. Como estaba presente Goyeneche hasta hace un par de años que yo lo dejé de hablar porque ya me pareció que había hablado demasiado de Goyeneche. Y de Gardel hay para hablar y nunca es poco el tema porque se ha escrito tanto, yo creo que debe ser del tango lo que más se ha escrito sobre la vida de Gardel. Se le conoce su vida en detalle. Hay un uruguayo que ha fallecido hace unos años, Dillero, un periodista que trabajaba en las radios oficiales, que tenía un programa, así era Carlos Gardel, que ese hombre tenía un archivo que prácticamente le siguió la vida a Gardel día a día. Sabía dónde había estado, en qué lugar, el programa, qué cantó, qué no cantó. O sea, y tenía archivos de la gente que lo vio a Gardel, que convivió con Gardel. La verdad que era un programa, no sé si lo siguen pasando ese programa los fines de semana, pero la verdad que era un programa que muy didáctico en el sentido de que no solamente hablaba de Carlos Gardel, sino que hablaba de su vida y hablaba fundamentalmente con testigos de su vida. Era muy interesante el programa. Bueno, y ya hace poco, el año pasado, yo lo tengo ahí, el libro, se los he mostrado, Felipe Piña, un argentino, que también ha hecho un relato de Gardel muy completo, con documentación, con todos aportes que hacen que sea realmente una bibliografía de lo más completo que ha existido hasta el momento. Tuvo 2-3 años para hacer el libro. Bueno, pero vamos concretamente a la clase de hoy. Y habría mucho, yo a Gardel lo he visto por todos lados. Su nacimiento, con las discusiones que tiene el nacimiento, que ahora vamos a ver brevemente, no me voy a explayar en eso. Su propia muerte, las condiciones en que fue, el accidente que en definitiva
nunca quedó claro cómo sucedió o qué pasó, pero su voz, sus canciones, su vida, su juventud, o sea, todo yo lo he buscado por todos los ángulos. Y hoy vamos a referirnos concretamente a tres aspectos de la vida de Gardel. Una, el mito, o sea, Gardel como mito. Ahora explicamos de qué se trata. Segundo tema, el Gardel humano, o sea, el ser de carne y hueso, el como nosotros. Y en tercer lugar, y yo dejé para el final a propósito, lo más maravilloso que tenía Gardel, que era su voz. Porque todo lo que veremos antes quedan eclipsados frente al tema de la voz. Sin esa voz, seguramente Gardel no hubiera sido lo que fue y no hubiera trascendido como trascendió. O sea que el último tema, digamos que es la clave de la figura de Carlos Gardel. Y vamos a empezar con el mito. ¿Por qué decimos mito? Porque sí, si hay una figura que es mito, y ya no solamente en el Río de la Plata, yo diría a nivel mundial, es Carlos Gardel. ¿Qué es un mito? Y bueno, mito es aquellas personas o aquellas leyendas que trascienden a su persona. O sea, que a pesar de que la persona ha desaparecido hace muchos años, o a pesar de que el episodio, porque los mitos no solamente tienen que ver con personas, pueden ser hechos singulares que pasaron en determinado momento y que han quedado en la pupila, en la historia, en la documentación y que trasciende los tiempos. O sea, no es que porque existieron en determinado momento o porque pasó en determinado momento. Bueno, y Gardel, sin duda que trascendió a su vida y su muerte. ¿Y por qué se transformó en un mito? Cuando digo mitos, para que ustedes hagan una comparación, nosotros en Uruguay, aparte de Gardel, no tenemos muchos mitos. Yo no me animo a nombrar otra figura que haya trascendido, porque hablamos de Valle y Ordóñez como un político que cambió el Uruguay, y es verdad, pero fue una figura emblemática, pero mito es algo más grande. Mito es alguien que se está continuamente recordando, que se está continuamente hablando de él, que se lo está escuchando continuamente. Y bueno, digo para comparar, para un caso más claro, y este sí que es un mito, en la Argentina, la figura de Maradona. Maradona se ha transformado en un mito. Y eso que murió hace poco tiempo. Pero ya era un mito de antes. Pero no como jugador de fútbol únicamente, sino por lo que fue Maradona en su vida, dejando de lado la parte oscura, la parte que no nos interesa, o si nos interesa, pero no era lo más destacable. Maradona, aparte de ser un excelente jugador de fútbol, uno de los mejores del mundo, para muchos el mejor, como persona, siempre trató de ayudar, siempre trató de preocuparse por los demás, siempre luchó por los futbolistas, o sea, no quedó simplemente un buen jugador de fútbol. Porque Messi es un buen jugador de fútbol, un gran jugador de fútbol, pero no va a ser un mito jamás, jamás, porque su personalidad está ligada al fútbol y nada más. En cambio, lo de Maradona trasciende el fútbol. Ven con la explicación de cómo viene la cosa. Bueno, ¿y por qué mito? Gardel es un mito. Y por varias razones. Primero, por las situaciones complejas que se dan en su vida. Ya partimos de su nacimiento. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo si Gardel es uruguayo, fue uruguayo o fue francés. Y las dos partes argumentan diferente. La parte uruguaya, que nació en Tacuarembó, dicho sea de paso, allá se inauguró justamente el teatro, se reinauguró el teatro en Tacuarembó.
de Escayola, el Teatro Escayola, que supuestamente fue el padre de Gardel. Digo supuestamente porque yo la teoría del Gardel uruguayo, lamentablemente no estoy de acuerdo. Yo estoy convencido de que fue francés. Pero bueno, pero cada cual no es que esté convencido. La argumentación, la documentación, todo lo que yo he mirado de las dos partes, porque he leído de las dos partes, y bueno, yo llego al convencimiento de que fue francés. Pero un francés que vino muy joven para el Río de la Plata, o sea, porque la gente dice, sí, pero fue francés, pero no sabía hablar francés. O cuando cantaban francés era un desastre. Lo que pasa es que él, en realidad, para los que sostienen que fue francés, en realidad vino muy joven de Francia. Y Berta Gardés realmente era la madre. En cambio, los uruguayos dicen que Berta Gardés era una empleada de la estancia donde estaba Escayola, que en su momento se la dieron para que lo criara, pero que en realidad la madre realmente fue una sobrina de Escayola, que es una cosa familiar, que quedó media ahí ilegal, totalmente ilegal, y bueno, que lo taparon. Pero digo, son las dos leyendas. Pero yo no quiero con esto decir volcarme por una o por otra versión. Simplemente digo que ya de por sí el primer hecho que lo hace distinto es que, no sé, aparte del mismo, nunca fue claro cuando le preguntaban por su nacimiento. Siempre daba excusas, que una cosa que la otra, y no se expresaba. Y los muy amigos de él, los muy íntimos de él, se guardaban el secreto, lo sabían. Porque lo sabía Leguizamo, lo sabía esa gente que estaba muy ligada, Razzano, la gente ligada. Yo digo que justamente esos dos que son muy pegados a Gardel, Razzano y Leguizamo, son los dos en algún momento dijeron que había sido francés. O sea, pero vamos a no quedarnos en eso, porque en definitiva Gardel trasciende al nacimiento. El nacimiento podía haber sido de cualquier lado. Es más, yo diría que Gardel, él personalmente, se creía o se sentía argentino, porque él siempre volvía a la Argentina. No, cuando venía de Europa y cuando venía de Estados Unidos, venía a la Argentina. Ese era su lugar donde él se sentía cómodo, donde tenía sus amigos, donde tenía sus relaciones, o sea, que en definitiva ese era su lugar. Pero no importa esto, no importa. Después la otra parte que tiene que ver con el mito, su estampa, su figura, su sonrisa. Ustedes seguramente no van a ver ninguna foto de Gardel que salga mal parado, que salga en una posición incómoda, que salga con una sonrisa que no es normal, que es forzada, o una mueca de desagrado. Todas las fotos de Gardel, y no todas las fotos de Gardel fueron hechas en un estudio como de Foto Silva, que fue el que lo fotografió más, el uruguayo, pero no todas se hicieron en estudios. Las fotos que tiene con sus amigos, con sus barras, en sus lugares de donde él siempre miraba la pose, o sea, se preocupaba mucho de su figura. Tanto se preocupaba de su figura que, habiendo sido un gordito de joven y un tipo que tenía facilidad para engordar, sin embargo, siempre lo vemos en línea. ¿Por qué? Porque se cuidaba mucho, hacía ejercicio, corría, buscaba hacer gimnasio, o sea, él comía porque le gustaba comer, pero en definitiva después también buscaba la forma de rebajar eso que había comido. También tiene que ver, dentro del mito, aparte de todas estas cosas, la propia muerte de Gardel. Porque hasta el día de hoy, si bien se sabe el accidente en Medellín, se sabe todo lo que pasó, todo lo que sucedió con los aviones y el problema de los pilotos, pero fíjense ustedes una cosa que no se dice nunca. Gardel murió un 24 de junio del 35. 24 de junio del 35.
y fue enterrado en la Chacarita, en el cementerio de la Chacarita, en Argentina, el 6 de febrero de 1936, casi un año después. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Seguro, no había aviones para trasladarlo en un avión directo hacia la Argentina. Pero digo, tuvo que venir en barco. Pero por más que hubiera tenido que venir en barco, casi un año tuvo. Lo que pasa es que si ustedes leen, yo lo leía en el libro de Felipe Piña, el recorrido que hizo ese ataúd de Medellín, pasó por varios países americanos, para finalmente salir a un puerto, de ese puerto embarcarlo para Brasil, después pasó por Montevideo, después pasó a Buenos Aires, y en Buenos Aires le hicieron el velorio, el velatorio en el Luna Park, después lo llevaron en andas hasta la Chacarita, toda una odisea que realmente increíble, increíble. Bueno, esto sería entonces un poco las razones del mito de Gardel. Ahora seguimos.